Peregrinos todos. El domingo pasado veíamos cómo el Señor nos enseñaba acerca del amor que hemos de tener a los enemigos, a los que no nos quieren, nos calumnian, los que no piensan como nosotros, pidiéndonos que recemos por ellos e indicándonos la regla de oro de la caridad: haced a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Las lecturas de este domingo octavo del tiempo ordinario también son muy ricas en las enseñanzas morales. En primer lugar, nos dice el Señor que antes de juzgar o de corregir al prójimo, nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la mota que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cuántas veces nos puede pasar que vemos los errores de los demás como muy grandes y los nuestros como algo de poca importancia? Parece como si tuviéramos ojos de lince para ver los defectos del prójimo y fuéramos como topos ciegos para los nuestros. ¿De dónde viene, decía un antiguo padre de la Iglesia, toda esta nuestra manía de juzgarlo todo y a todos, si no es por falta de amor? Si tuviésemos en nosotros un poco más de amor y de compasión, no nos preocuparíamos en mirar los pecados del prójimo, porque, como dice la Escritura, el amor todo lo excusa. Ciertamente los santos no son ciegos y todos odian el pecado, y sin embargo no odian a quien lo comete. No juzgan, sino que le tienen compasión, aconsejan, consuelan y tienen cuidado de él como de un miembro enfermo, haciendo todo lo posible para salvarlo. Después el Evangelio nos habla de los frutos que el Señor espera de nosotros. Cada árbol se conoce por sus frutos. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo de su mal corazón saca lo malo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué clase de frutos damos? Es en el corazón donde se engendran las decisiones más profundas del hombre, esas que determinan la orientación radical de la vida. Si esta orientación está arraigada en la palabra de Dios, no debería dar más que frutos buenos. De un corazón que ama de verdad y busca el bien, no pueden salir malos frutos. Allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Pero vivimos en el mundo, y al estar aquí en el mundo, el corazón puede, y de hecho muchas veces se apega a las cosas terrenales, y esto pues puede apartarse de las enseñanzas del Señor. Por eso la Santísima Virgen muchas veces en este lugar nos anima a la conversión para que podamos dar buenos frutos. El 5 de diciembre del año 1987 nos decía: quiero que renovéis vuestros corazones en espíritu de sacrificio, de oración, de penitencia, de humildad, de castidad, de obediencia. Quiero que sean fértiles, no quiero corazones estériles. Quiero que vuestros corazones den frutos en todas las estaciones del año, para cuando venga el dueño de vuestra alma, que haya una buena cosecha en vuestro corazón. El dueño vendrá, no sabemos cuándo. Lo importante es que nuestro corazón esté siempre dispuesto para dar esa buena cosecha que el Señor espera de nosotros. También en muchas ocasiones la Virgen habla de los frutos referentes a este lugar, a este bendito prado, donde quiso manifestarse precisamente en un árbol que tantos buenos frutos ha dado, en un fresno, y pide que nos aprovechemos de esos frutos, de tantas gracias como ella, la Santísima Virgen, y su Divino Hijo derraman aquí para el bien de las almas. El 6 de diciembre del año 97 pedía también la asistencia de sacerdotes como instrumentos para canalizar las gracias a través de los sacramentos. Decía la Santísima Virgen: solo pido que aprovechen los frutos de este lugar, que haya pastores donde las almas puedan acercarse al tribunal de la penitencia, que no desaprovechéis los frutos, hijos míos. Las almas llegan sedientas y hay que darles de beber de la gracia de la penitencia y de la Eucaristía. Enséñales a amar a la Iglesia, hija mía. Muchos vienen enfermos de cuerpo, pero más vienen enfermos de alma. Quiero médicos de almas, más que de cuerpo. Aprovechar los frutos, hija mía, hijos míos. Cuántas gracias derrama aquí la Santísima Virgen.
Y cuánta necesidad de pastores, sacerdotes, como decía, para canalizar esas gracias a través de los sacramentos de la Iglesia, muy especialmente la penitencia y la Eucaristía, como la misma Virgen nos pedía. Volviendo al Evangelio, este termina con una frase que relaciona los frutos que salen del corazón con las palabras que salen de nuestros labios. Decía así la última frase del Evangelio: porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ya aparecía también en la primera lectura esta idea en el libro del Eclesiástico. En las palabras del hombre aparecen sus defectos. El fruto revela el cultivo de un árbol y la palabra del hombre descubre su corazón. Antes de oírlo hablar, no alabes a nadie, porque ahí es donde se prueba un hombre. Fijaos la importancia de las palabras. Podemos meditar, por tanto, sobre esta importancia de lo que decimos, de lo que pronunciamos. Podríamos pensar, preguntarnos cada uno, ¿qué clase de palabras salen de nuestros labios? Decía el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios: malas palabras no salgan de vuestra boca, lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los que lo oyen. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de lugar. Fijaos lo que dice. Tonterías, estupideces, vulgaridades, dobles sentidos, todo eso está fuera de lugar para un cristiano. Lo vuestro, decía San Pablo, es alabar a Dios. Podemos meditar cómo son nuestras conversaciones en el día a día. ¿De qué cosas solemos hablar? ¿Cómo suele ser el tono de nuestras palabras? Sería muy provechoso, como digo, examinarnos sobre estas cosas y así podernos conocer mejor y corregirnos. La palabra del hombre descubre su corazón. ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Qué sale de él a través de mi boca? Suelo hablar con dulzura, con educación, mansedumbre, con caridad, o me dejo llevar más bien del mal humor, los insultos, las palabras fuertes o altaneras. Pues ahí se demuestra lo que hay en el corazón de cada uno, con las palabras. Y por supuesto, ya no solamente en esas cosas que podemos decir, sino también tenemos que huir, evitar los llamados pecados de la lengua. Algunos la llaman de la sin hueso, a la lengua, ¿verdad? La mentira, la difamación, la calumnia, las críticas, la adulación, la hipocresía, tantas y tantas cosas y pecados que podemos decir a través de la lengua, de la boca. Por un lado recibimos al Señor en la boca y de la misma boca sacamos todas estas cosas. El Papa Francisco lo decía en un discurso el 22 de marzo del año 2014, cuando hacía referencia a 3 pecados frecuentes de los medios de comunicación, pero no lo podemos aplicar todos. Él decía sus 3 pecados: la desinformación, la calumnia y la difamación. Fijaos sus palabras. Para mí, dice el Papa, los pecados de los medios de comunicación, que repito, todos los podemos aplicar, los más graves o los más grandes son los que van por el camino de la mentira y de la falsedad, y son 3: la desinformación, la calumnia y la difamación. Estas 2 últimas son graves, dice él. Estas 2 últimas, calumnia y difamación, son graves, pero no tan peligrosas como la primera. ¿Por qué? Les explico, sigue diciendo el Papa. La calumnia es pecado mortal. Palabras del Papa. La calumnia es pecado mortal, pero se puede aclarar y llegar a conocer que aquella es una calumnia. La difamación es pecado mortal. El hablar mal, el difamar, aunque sean cosas ciertas de un hermano mío, es pecado mortal, pero se puede llegar a decir: pero esta es una injusticia porque esa persona ha hecho aquello en aquel tiempo, después se ha arrepentido y ha cambiado la vida, pero lo que se ha difamado ha quedado. Y sigue diciendo el Papa: pero la desinformación, es decir, la mitad de las cosas, las que son para mí más convenientes, y no decir la otra mitad. No se puede dar un juicio perfecto porque no se tienen los elementos y no se dan. La desinformación, que muchas veces no nos damos cuenta, pero también aplicamos nosotros en nuestra vida, es decir, no toda la verdad, que no hay obligación de no decir toda la verdad, pero sí lo que digamos tiene que ser siempre verdad y no dar lugar a duda.
a mentira. ¿Qué es la desinformación? Decir una media verdad según me interesa a mí, según yo la aplico o la calculo, para que el otro tenga una información errónea, falsa, por tanto mentira también. Y eso es muy peligroso, dice el Papa. De estos 3 pecados, por favor, huyan: desinformación, calumnia, difamación. Y más cercano a la actualidad, el 14 de noviembre del año pasado, también haciendo referencia a estos pecados de la lengua, pues a uno que también solemos caer con frecuencia, ¿verdad? El de los chismes. Fijaos lo que decía el Papa: el chismoso o la chismosa es un terrorista, porque con su lengua tira la bomba y se va, pero esa bomba destruye la fama del otro y él se queda tranquilo. ¿Cuántos chismes destruyen la comunión por ser inoportunos o por falta de delicadeza? Los chismes matan porque funcionan como un cuchillo. Y yo me pregunto, ¿nos confesamos muchas veces estos pecados de la lengua? Como sacerdotes, sí, en el juicio, las críticas, pero muchas cosas que a lo mejor no nos confesamos y tenemos que examinarnos para ver cómo está nuestro corazón. Que en esta cuaresma que vamos a comenzar el próximo miércoles, entramos ya con el miércoles de ceniza en este tiempo tan importante, pongamos todo nuestro empeño por convertirnos de corazón y en nuestras palabras. Que todo lo que digamos sea para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos, en la cuaresma se nos invita sobre todo, ¿verdad?, al ayuno, la limosna, la oración. Pues dentro del ayuno aprendamos a ayunar de las palabras falsas, ofensivas o hirientes, las palabras que puedan ofender a nuestros hermanos y por tanto al Señor. Hagamos ayuno de esas palabras en este tiempo de cuaresma. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude con su intercesión y con su ejemplo a buscar y a gustar el silencio también, qué importante. Menos palabras, más silencio, como ella recogida en su casa, en su habitación, meditando las cosas de Dios. Que busquemos y gustemos el silencio y que ella nos ayude a hablar menos de los demás y a hablar más con el Señor. Que así sea.